Hoy tengo la voz un poco mal. Se me ha cogido el constipado en mal día. Así que, David, me vais a tener que darte un poquito más, que yo no puedo levantar mucho la voz. Mi mujer lo agradece eso, ¿sabes? Que no la pueda levantar. Yo quería hoy decir algo que es muy sencillo. Muchas gracias, cariño. Es muy sencillo porque hasta lo entiendo yo, ¿sabes? Es algo que no cuesta de explicar, pero tampoco cuesta de entender. Va a ser muy cortito, pero quisiera que prestáramos atención, porque el Señor quiere que la iglesia se avive, ¿eh? El Señor quiere mandar un avivamiento a la iglesia, porque en estos tiempos, nosotros lo estamos sintiendo allí también en San Carlos de la Rápita, que estamos haciendo cultos caseros los jueves y se está encendiendo, ¿eh? Y no es que lo estemos encendiendo nosotros, es el Señor quien lo enciende. Pero nosotros tenemos que hacer algo, ¿eh? Tenemos que hacer algo también. Yo lo que quisiera que entendiéramos que nuestro ejemplo hacia los demás es muy importante. Porque nuestro ejemplo ayuda de verdad a los demás, ¿eh? ¿Cómo ayudarnos los cristianos unos a otros? Porque venimos aquí todos los domingos, los martes, ¿no? Los viernes. El Señor quiere que nos congreguemos, nos amamos, es verdad, pero hay algo que aparte de que el Señor nos llena de Él, hay algo que nosotros también tenemos que poner por nuestra parte, y es nuestro ejemplo para los demás, nuestro ejemplo para los demás cristianos, ¿eh? ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestro ejemplo? Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, y no hay otra mirada, es mirar a Jesucristo, porque este es el único ejemplo que de verdad nos va a hacer seguir adelante. Esto es lo primero, ¿eh? Y lo segundo es aplicar ese ejemplo en nuestras vidas. Si yo tengo como ejemplo a Jesucristo, que sé que Él nunca pecó, que Él no hizo nada que estaba deshonesto, pero yo mi vida sí que hago algo que está deshonesto, sí que me desvío del lugar, ¿cómo puedo decir que tengo como ejemplo a Jesucristo? Yo tengo de ejemplo a Jesucristo, entonces tengo que hacer eso. Y también tengo que dar ejemplo a mis hermanos, porque mis hermanos, si ven en mí un mal ejemplo, y yo estoy hablando de Jesucristo, ¿de qué es lo que este Señor me está diciendo? Yo quisiera hablaros hoy de Pablo y de Timoteo, de los dos, ¿eh? Todos sabemos que Timoteo, discípulo de Pablo, aunque él ya era cristiano desde pequeñito, en el primer viaje misionero que hizo Pablo, se cree que cuando Pablo ministró y bendijo, entre ellos estaba Timoteo. Y luego ya, una vez en el segundo viaje, también misionero de Pablo, allí en Listra, que es donde nació Timoteo, pues se volvió a encontrar a Timoteo. Timoteo ya era el hombre que ya tenía de verdad un propósito. Ya estaba sirviendo al Señor y tenía un testimonio en todos los lugares donde él estaba. El testimonio y el ejemplo que Pablo buscaba, ¿eh? Quiero que pongamos 2 de Timoteo 1:3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esta carta, esto se lo está diciendo a Timoteo, y aquí vemos que Pablo se está gozando de que Timoteo tiene una fe no fingida, una fe que de verdad es de corazón. Mira qué testimonio está dando Timoteo, que Pablo, cuando le escribe la carta, le dice que me acuerdo de ti, de tus lágrimas, de esa fe que tú tienes de corazón. Y Pablo se llena de gozo, la cual habitó primero en tu abuela Loaida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Esta es la vida que nosotros seguimos cada día, nuestro ejemplo que damos a los demás. No nos debemos avergonzar de dar el testimonio, pero lo debemos de dar de verdad. El otro día hablaba con alguien que decía, mira, la palabra nuestra tiene poder si de verdad lo vivimos. Si no lo vivimos, no tiene poder. Yo, por mucho que me ponga a predicar sobre el matrimonio, si yo me llevo mal con mi mujer, esa palabra no tiene poder y no va a llegar a nadie, porque yo no estoy viviendo. Y mi testimonio no es el testimonio ideal para poder dar esa palabra. Si damos palabra del Señor, es porque realmente tenemos al Señor en nuestro corazón. Por eso Pablo le dice a Timoteo, con esa fe no fingida, porque Timoteo amaba al Señor de todo corazón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Aquí también me ha dado mucho el leer que Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, ni de mí. Mira que eso no es soberbia. Eso no es soberbia. Porque Pablo estaba dando testimonio de Jesucristo allí donde iba. Y el testimonio de él era un testimonio verdadero. Un testimonio en el que le está diciendo a Timoteo, da testimonio de mí. Da testimonio de mí. Y si puede dar testimonio, yo no sé si todos nosotros podemos decir, yo puedo dar testimonio igual que Pablo podía dar testimonio. Si esto no lo puedo decir en mi corazón, es porque todavía tengo que subir un poquito más para poder dar testimonio a mi hermano. Amén. Tengo que poder dar un testimonio a mi hermano de verdad, como Pablo podía decirlo, da testimonio de mí. Nosotros tenemos que poder dar ejemplo unos a otros. Si queremos que suba el nivel de calor, tenemos que de verdad poder darnos testimonio unos a otros, un testimonio verdadero. Si yo estoy lleno de mi corazón, estoy con el fuego, si encendemos un fuego, sabes que el fuego está por abajo y aquí está toda la olla, el fuego empieza aquí. ¿Y cómo se calienta todo arriba? Y se calienta porque va calentándose poco a poco todo, ¿no? Esto calienta a esta parte, a esta, hasta que lleva arriba. Si yo tengo mucho fuego en mi corazón, me pongo
con mi hermano Jorge, le paso ese fuego a mi hermano Jorge se lo pasa a mi hermano Diego, y ahí nos lo vamos pasando todos. Va a llegar un momento que la iglesia va a funcionar, va a hervir la iglesia. ¿Por qué? Porque todos estamos de ese fuego. ¿Por qué? Porque si yo hago un testimonio como el Señor quiere, Él me va a seguir en mi testimonio. Si Él hace su testimonio, Él le va a seguir, y todos vamos a seguir nuestro testimonio. Yo tengo un mal ejemplo. Esto es un mal ejemplo, pero para que nos damos cuenta de lo que es eso. Yo una vez le dije a una hermana, hermana, quizá tendrías que reconducir tu vida, porque estas cosas no están bien. Y me dice la hermana, dice, sí, pero para lo que yo veo en los demás, dice, estoy bastante bien. Ya hago bien las cosas tal como yo veo en los demás. Es lo contrario que estamos hablando de Pablo. Si resulta que tenemos mal testimonio, no vamos a poder querer que las personas que vengan a conocer a Cristo lo hagan por el buen camino. Porque nosotros, que somos los que pensamos que estamos bien aferrados sobre la roca, estamos dando un mal testimonio, estamos dando un mal ejemplo. Tenemos que aferrarnos y dar de verdad un ejemplo de verdad, no fingido, como decía Pablo a Timoteo. Dice, de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Ves que le dice a Timoteo? Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Otra vez vemos que Pablo, él se está poniendo como ejemplo para Timoteo. Es muy importante, si queremos que la iglesia se levante, que la iglesia sea luz y sal aquí en este Reus, es muy importante que cada uno de los que estemos aquí demos un ejemplo verdadero y genuino. El ejemplo no solamente lo da Pablo o lo da Timoteo o lo da el pastor, no, el ejemplo damos todos, cada uno de nosotros, porque el Señor nos ha puesto ahí por algo, no estamos aquí solo para calentar una silla. Y Pablo a menudo sigue, anima a seguir su ejemplo. Dice en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, en Filipenses 3:17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen imitándome. Mirad a los que se conducen imitándome. Para que veamos lo importante que es para Pablo el que lo imiten, nos dice también en 1 Corintios 4, 16 y 17, por tanto os ruego que me imitéis otra vez. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará
mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Vemos que Timoteo dice que él le va a recordar su proceder en Cristo. Ya no va a ser él el que va a decir, mira, yo de verdad que amo a Cristo, que tal. No, hay otra persona que está dando un testimonio de él. Eso es algo muy importante, ¿sabes? Que alguien diga, oye, mira, escuchar a Jorge, porque Jorge se le puede escuchar. Jorge te va a dar buena palabra, Jorge te va a dar buen consejo. Escucharlo. Eso es un testimonio para con Jorge. Si lo dice otro, es un testimonio que es verdadero y digno. Vemos que Timoteo es un ejemplo en la palabra y en conducta, en fe. Y Pablo se apoya en Timoteo con su propio ejemplo y también con el ejemplo de Timoteo. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto está en Timoteo 4:12. Hermano, no te hagas en poco. A mí me lo han dicho muchas veces. Esto. No te hagas en poco. No te hagas en poco. No te creas que tu ejemplo no va a hacer nada. No te lo creas. No solo está el ejemplo del pastor, el ejemplo del anciano, de los diáconos. No. No te hagas en poco, porque tu ejemplo es muy importante. Tú a lo mejor no lo sabes, y allí sentada hay una persona que te está mirando y está viendo cómo te llevas, qué vida llevas, y está diciendo, oye, pues la verdad es que este lugar me gusta. Tú estás dando el ejemplo para todos, porque el que te está viendo está diciendo, oye, esta iglesia es la iglesia que yo quiero, es la que yo quiero, porque estoy viendo a esta persona el ejemplo que me está dando. No solo estoy mirando allí a Jorge o a Diego, no. Solo con ver a esta persona me sirve. No te hagas en poco, hermano. No hay nadie que se haga en poco. Pablo se lo dice muy claro a Timoteo. No te haga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. No te hagas en poco, sé ejemplo de todos los demás. Si tú eres ejemplo de ti, tú ejemplo de ti, tú ejemplo de ti, vamos a ver cómo vamos a crecer. Claro que vamos a crecer. Aunque a veces es verdad que hacemos travesuras, todos las hacemos, Hacemos travesuras que de alguna manera emborronan nuestro currículum, Nuestro currículum de testimonio. Sí, alguna travesura hacemos, pero eso tiene que ser lo menos. Tenemos que dar un testimonio de verdad, y luego ser capaces de borrar la travesura y seguir rectos en el camino del Señor. Amén. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira si es importante tu testimonio y tu ejemplo. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le está dando una dirección, no solo para él, sino para los demás. El que tengas un buen testimonio, el que vayas en busca del Señor, no es solo para ti, que está bien porque es para ti, la salvación es de cada uno, pero no es para ti porque ese testimonio tuyo estás poniendo en el camino del Señor a lo mejor a quien no está tan bien puesto como tú, ¿sabes? Muchas veces nosotros no lo sabemos y nuestro hermano que tenemos al lado está pasando por problemas tan gordos que a lo mejor no está tan bien puesto en el camino como lo estás tú. En cambio, si él ve tu testimonio, sin tú decir nada, sin hacer nada aparentemente, lo estás poniendo en el camino. Sí, lo estás poniendo en el camino. Es muy importante que sigamos, que
¿Qué tenemos que hacer? ¿Llegar a la estatura de Cristo? Bueno, pues es muy importante que sigamos buscando eso, llegar a la estatura de Cristo. Es muy importante. Aquí vemos que Pablo y Timoteo, los testimonios que dan, pero hoy en día, quienes estamos en la iglesia, hoy, somos nosotros. Y nosotros tenemos que buscar el dar este testimonio. Y para dar este testimonio, ahora me voy a meter con los pastores y con los ancianos. Con ellos dos, porque los pastores son los pastores y los ancianos son los que ayudan codo a codo a los pastores. Y somos los primeros que tenemos que dar un testimonio irreprochable. Porque no por nada, porque no somos más que nadie. No somos más que nadie, todos somos iguales delante de Dios. Lo que pasa es que ¿quién da testimonio? A quien más se le ve. Contra más se le ve, más testimonio das, aunque no quieras. Entonces el pastor es el que está más por aquí, es la cabeza visible, y el pastor tiene que ser irreprensible. Porque un mal ejemplo del pastor puede hacer mucho daño a las ovejas. El anciano tiene que ser irreprensible, porque el anciano siempre lo ven con el pastor, porque es el que está codo con codo ayudándole a todas las cosas que ocurren. Y también tiene que ser irreprensible. Y nos dice la palabra en 1 Timoteo 3:1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. ¿Ves que el caer en mal testimonio de los de afuera y caer en descrédito, eso hace que te quite autoridad? Y si te quita autoridad, mal puedes ayudar a alguien. No es por tener autoridad, sino es que si se te quita autoridad y una persona te pide ayuda, como no tienes autoridad no la vas a poder ayudar. Así que el pastor tiene que ser irreprensible, al igual que los ancianos. Pero no, vamos a seguir metiéndonos con más. Pues nos vamos a meter ahora con los diáconos. No sé cuántos diáconos hay aquí ahora, pero nos vamos a seguir metiendo con ellos. Porque dice que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrías, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mira que a veces miramos la iglesia, solemos mirar a los pastores, solemos mirar a los diáconos, a los ancianos, y sí, bueno, es que ellos, como están ahí delante, pues es normal que tengan buen testimonio, es normal que sean buenas personas, es normal que tengan comunión con Dios. No es así, No es así. Los diáconos, los pastores, para poder tener buen testimonio, tienen que pelar las rodillas, tienen que también leer la palabra de Dios, porque la palabra de la fe viene por el oír, en este caso por el leer también. Y aunque sea pastor, si no oye la palabra de Dios, también se puede debilitar en la fe. Y en el caso de los diáconos, en el caso de todos, no nos pensemos que los diáconos
ellos también tienen porque son diáconos. No, no es así. Cuando eligieron a los diáconos, en Hechos 6:3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. No sé si hemos escuchado lo que dice. Dice: buscad a 7 varones de buen testimonio. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el buen testimonio y el buen ejemplo no lo dan porque son diáconos, sino que ya estaba dado antes. ¿Sabes? El buen testimonio estaba dado antes. Lo que quiere decir que todos tenemos que dar buen testimonio. Luego ya veremos el Señor en qué nos pone. Pero los diáconos fueron elegidos de todos los que tenían buen testimonio. No que es que cuando uno le hacen diácono, pum, automáticamente ya da buen testimonio. No es así. Dice: de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ya estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Todos en la iglesia somos igual, por eso he dicho antes, todos somos igual. Todos. No nos echemos de menos nadie. Los diáconos fueron elegidos de entre la gente que tenía sabiduría, que estaba llena del Espíritu Santo y que tenían buen testimonio. Es muy importante el buen testimonio para que la iglesia vaya bien. A quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí fue donde fue elegido Esteban. Mira Esteban, qué diácono. Milagros, prodigios, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué empezaron los milagros y prodigios? ¿A partir de que fue diácono? No, lo eligieron porque estaba lleno del Espíritu Santo. Este es el caminar de la iglesia. ¿Y qué ocurrió? Que los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Cuando nosotros empecemos a tener buen testimonio, no buen testimonio, buen ejemplo unos a otros, vamos a empezar a crecer. Y el testimonio no solamente va a ser entre nosotros, sino que vamos a tener buen testimonio entre Jerusalén, entre Reus, entre los lugares de cada uno donde estemos. Esa iglesia, ese lugar, esos hermanos, esos son de testimonio de verdad. Yo he escuchado a muchos hermanos, mucha gente: ay, no estoy bien en esta iglesia porque no me encuentro. No estoy bien en la otra porque no me encuentro. Y bueno, porque no deben de encontrar esto que estamos hablando. Porque si tú llegas a un lugar donde ves hermanos que de verdad están con el Señor, que dan buen ejemplo y buen testimonio, si tú vienes aquí porque vienes buscando a Jesucristo y encuentras a gente que están llenas del Espíritu Santo porque buscan a Jesucristo, es el sitio donde te vas a quedar. Tú quieres que la iglesia se llene, quieres de verdad, y bueno, da testimonio, vas a ver cómo la gente de Jerusalén va a entrar. Amén. Yo ya no quiero decir nada más, porque creo que con lo poquito, si nos lo quedamos, ya está bien. Pero sí que quisiera de corazón que este buen testimonio lo empecemos a dar. Yo sé que lo damos aquí en Reus, yo por lo menos lo siento así. Yo aquí siempre que he venido me he sentido muy a gusto, muy bien, y de eso debe ser por algo. Eso debe ser por algo. El Espíritu Santo te hace sentir eso. Pero de todas formas tenía en mi corazón reavivar esto, reavivar un poquito más, por si de verdad hay algún poquito de problema en poder dar ese buen testimonio. Si hay algún hermano que necesita ayuda, a veces solamente con que tú seas de buen testimonio le estás ayudando. Que Dios os bendiga.